Muy buenos días con todos los presentes. Tengan un cordial saludo de parte de la Oficina de Telesalud del Hospital Regional del Cusco. En esta oportunidad tendremos una telecapacitación a cargo de la doctora Judith Coacuno, patóloga clínica de nuestro hospital, con el siguiente tema: transfusión sanguínea hemorrágica. Los dejo en la palabra de la doctora Judith. Muchísimas gracias. No se está compartiendo la imagen, ¿verdad? Solo las diapositivas. Bueno. Buen día con todos los presentes. Hoy continuamos con nuestro programa de charlas respecto a transfusión sanguínea en hemorragias. Paso con esto. ¿Con cuál? ¿Con el mouse o con el? No aparece la del ¿Cuál? Esta, Con la ruedita nomás. sí. Bueno, cuando hablamos de hemorragias relacionados a las reposiciones relacionados a banco de sangre, podemos entender muchos aspectos o también se tienen diferentes tipos de definiciones, entre ellas a considerar relacionados al tiempo, relacionados al volumen, cuando se trata de reposición. Por ejemplo, podemos decir que la hemorragia es una pérdida aguda del volumen de sangre circulante en 24 horas, ¿no? Estamos relacionándolo al tiempo. ¿En qué tiempo? No es igual que se haya perdido un determinado volumen sanguíneo en tantos días o en una semana o en una hora durante el día, ¿no? Está relacionado para la reposición al tiempo. Igualmente decimos que la pérdida del 50% del volumen total sanguíneo circulante dentro de las 3 horas siguientes, ¿no? Estamos asumiendo porcentaje de pérdida de volumen en relación al tiempo. Y bueno, también hablamos de un sangrado continuo de 150 ml por minuto. Entonces, generalmente para tomar conceptos de reposición, relacionamos el porcentaje, la cantidad en volumen de pérdida frente al periodo de tiempo. Asimismo, podemos ver que el volumen está relacionado a la edad. Cada periodo, cada etapa de la vida, hablando en tiempo de meses o años, tiene es necesario valorar los diferentes volúmenes que puede contener en cada etapa de la vida. Por ejemplo, acá podemos ver que los niños pretérmino tienen mayor cantidad de volumen sanguíneo por kilogramo de peso. Esto obviamente relacionado a su peso. Y con el transcurso del tiempo, hasta el año, va disminuyendo este porcentaje de volumen relacionado al peso. Para luego, a partir del primer año de vida, empezar a incrementarse nuevamente hasta adquirir la mayoría de edad. Entre los 18 años ha llegado a nuevamente a un volumen mayor en relación a su peso. Luego, para estabilizarse en edad adulta, entre los 68 a 88 ml por kilogramo de peso. Este dato es importante para poder calcular las pérdidas en relación al peso, porque el peso es un dato que sí o sí no falta en una historia clínica, o podemos fácilmente obtener este dato para poder sacar el volumen sanguíneo
de una persona para tener referencia del volumen sanguíneo de cada paciente, ¿no? Entonces, este es un dato interesante para poder tener en cuenta para los momentos que se requiera reponer. Em, Respecto a los efectos directos, podemos manifestar que hay que tomar en cuenta cierto tipo de factores, porque esos factores influyen en la respuesta hemodinámica. Cuando hablamos de una hemorragia, nos estamos refiriendo a una pérdida aguda de sangre. Y el manejo terapéutico está relacionado a diferentes condiciones y también a cierto tipo de clasificación que solo en una pérdida aguda va, por ejemplo, hay muchas clasificaciones, pero hay unas que son mucho más técnicas y mucho más prácticas, entre ellas estamos tomando esta clasificación de grado 1 a 4. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar a manejar con cierto tipo de criterio clínico la reposición volumétrica de pérdida, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la edad del paciente. No es igual reponer a una persona de 80 años o una persona de 25 años o una persona de, no sé, 5 meses. Entonces, las reposiciones tienen que tener consideraciones clínicas. Por ello que el acto terapéutico es un trabajo netamente médico. Igualmente, cuando hablamos de ciertos tipos de efectos, por ejemplo, tenemos que tomar también en cuenta la gravedad de la lesión, el tipo de patología o las patologías concomitantes que puedan darse relacionadas a la persona que estuviere en un proceso hemorrágico, ¿no? Un proceso de pérdida. Igualmente, hablamos hace rato que también son tan importantes los lapsos de tiempo. Los lapsos de tiempo son totalmente diferentes. Perder sangre en un minuto, a una hora, en un día, en una semana, es totalmente diferente. Entonces, estos criterios tienen que ser tomados en cuenta para efectos de reposición, para efectos de procesos terapéuticos. Igualmente, la terapia prehospitalaria, ¿no? El paciente se encuentra con medicación de algún tipo o otro tipo de patologías que están paralelamente acompañando algún proceso hemorrágico, antecedentes de consumo de cierto tipo de drogas, medicación u otros, tienen que ser tomadas en cuenta. Entonces podemos ver que la reposición de sangre no es un cuadro que nos diga el 10%, el 20%, el 30%, el 50%, este es el margen de reposición. Entonces, esto nos hace ver que la condición de un proceso de reposición, de un proceso de pérdida de volumen sanguíneo en una persona, es totalmente diferente en relación a otro siguiente paciente, porque un paciente no tiene la misma edad, no tiene las mismas condiciones, no tiene el mismo peso, no tiene patología subyacente semejante a la otra, o no tiene condiciones de antecedentes prehospitalarios, hospitalarios y demás, ¿no? Entonces, es importante tener que tomar en cuenta muchos aspectos frente a cada tipo de paciente, a cada tipo de reposición. Asimismo, nosotros cuando vemos pacientes, cuando estos llegan a las áreas, en los hospitales, áreas de emergencia, ellos tienen que esperar mucho tiempo, muchas veces, para poder ser clasificados, para ver hacia dónde van a ser dirigidos o qué área o quién los tiene que apoyar, ¿no? Muchas veces el paciente llega con cierto tipo de signos y síntomas que por la demora, por los procesos logísticos, por cumplir cierto tipo de procesos, procedimientos, normas establecidas dentro de los hospitales, pues los signos y síntomas van desapareciendo o se van atenuando y no nos permiten hacer una clasificación adecuada en estas áreas, ¿no? Asimismo, cuando hablamos de hemorragias, hablamos de los grados de hemorragia, ¿no? Dentro de ellos, habíamos mencionado que íbamos a tocar este tipo de hemorragias, una clasificación muy clásica y muy técnica. Cuando hablamos de un grado 1, nos estamos refiriendo a una pérdida sanguínea de un 15% del volumen. Generalmente los signos o los síntomas son muy mínimos.
y no requieren reemplazo a menos que haya alteración de los líquidos. Este tipo de sangrado, porque cuando hablamos técnicamente podemos relacionarlo con una persona con un peso promedio de 70 kilos, o pondremos como ejemplo una persona promedio, promedio porque hablamos de promedio porque los 70 kilos están establecidos en muchas condiciones de promedios en terapias medicamentosas, promedio en volumetría de reposición de líquidos, igualmente también en la reposición de componentes hemáticos, ¿no? Entonces, un 15% equivale aproximadamente a un adulto de 70 kilos promedio a 750 ml de sangre, ¿no? Estamos hablando más de medio litro de sangre. Entonces, es un grado 1 que se considera como un grado en el que no se requiere generar un reemplazo menos de hemocomponente. De cristaloides puede ser tentativo, pero no está catalogado como una pérdida volumétrica en sangre para hacer que tenga la opción de ser reemplazado, sino solamente de cuidado, ¿no? Buenos días. Asimismo, en el grado 2 se considera una pérdida de 15 al 30%. Aquí estamos hablando, en todo caso, para un adulto promedio, de 750 ml a 1,5 litros. Entonces, esta es una hemorragia no complicada. No es necesario tener que pensar en una transfusión sanguínea, pero generalmente en la práctica es totalmente diferente, ¿no? Generalmente ya a este porcentaje, lo primero que se está pensando es en reponer y transfundir. Mm, Son volúmenes altos que el organismo, que el cuerpo puede tolerar. Puede tolerar, estamos hablando de pacientes promedio de un accidente, pacientes promedio sanos, con una condición clínica media, ¿no? Que sí vamos a ver datos clínicos como la taquicardia, disminución de la presión de pulso, ansiedad, miedo, agresividad, ¿no? Son las condiciones propias del paciente. Primeramente, cuando sabe que está sangrando, cuando ve sangre, sabemos que la sangre es aparatosa, ¿no? Por su presencia, por su propia condición, por el mismo concepto que tenemos de sangre, resulta ser un tanto muy vistosa, hasta una gota de sangre. Cuando un padre ve en su hijo, inmediatamente reacciona y genera un, un, una condición de temor, de miedo, ¿no? Tanto el que protege a la persona y tanto el mismo paciente que se encontraría pues en esta condición. Entonces, la sangre siempre resulta ser, por su concepto, por los conceptos que tenemos, resulta de alguna forma poniéndonos con mucho nos hace ver un sangrado con miedo a la muerte, con miedo a una pérdida, con miedo a muchas cosas. Entonces, es necesario que el profesional eh, sepa valorar esas condiciones y conozca también los márgenes de seguridad que se tienen en los sangrados en relación al peso del paciente, cuáles son tolerables y cuáles realmente ameritan una atención muy inmediata o cuáles pacientes pueden esperar en condiciones de seguridad y protección. Cuando hablamos de estas hemorragias no complicadas, que estamos, ojo que 30% estamos hablando de 1,5 litros de pérdida, y es una hemorragia no complicada, categorizada de esa forma, donde las soluciones cristaloides son el tratamiento terapéutico, no las transfusiones sanguíneas. Este es un dato que tenemos que tener siempre en cuenta en las diferentes condiciones y aspectos. Estamos hablando de un promedio relacionado a un paciente de 70 kilos, por eso hablamos de 1,5 litros. Ahora, obviamente, estos valores van a incrementar o disminuir en relación al peso de la persona con la que estemos trabajando, ¿no? En el grado 3 estamos hablando de volúmenes de
pérdida de 1,5 litros a 2 litros de sangre. Entonces, aquí obviamente la perfusión es inadecuada, ¿no? Donde ya podemos ver síntomas, signos donde hay taquicardia, taquimia, alteración del estado mental, incluso cae la presión. Y ya en este es el grado en el que empieza la necesidad de la transfusión sanguínea. Obviamente que pudiera darse acompañado de cristaloides adicionando la transfusión sanguínea. La transfusión sanguínea en estos casos, obviamente también ya tiene parámetros, tiene estándares de manejo, ¿no? En este grado empieza la necesidad, o ya hablamos de una hemorragia complicada. El grado 4 es una pérdida mayor al 40% del volumen sanguíneo, que obviamente ya es una amenaza de la vida, ¿no? Estamos hablando de un promedio de más de 2 litros de sangre para una persona que tenga promedio 5 litros de sangre, ¿no? Pues estamos manejando esa condición técnica porque generalmente esos son los pacientes con de mayor o alto porcentaje con los que vamos a ver. Respecto a la taquicardia, bueno, perdón, frente a ello se presenta taquicardia, el flujo urinario empieza a caer y se hace despreciable, no medible, con aspectos que nos hacen ver mucho temor dentro tanto para el paciente como para los médicos o personal que esté tratando este grado de hemorragia, ¿no? Entonces, como un dato relacionado, se tiene que, cuando se llega a la pérdida de más del 50% de volumen sanguíneo, generalmente ya el paciente está en estado de shock, generalmente ya hay pérdida de conciencia. El paciente con pérdida de conciencia, que ya uno está asumiendo que ha habido una pérdida mayor del 50% en volumen. Ahora, por otro lado, podemos ver que existen diferentes condiciones y tiempos de respuesta, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de las pérdidas sanguíneas del 10 al 20%, vale decir, de medio litro a 1 litro, estamos hablando de que la respuesta es rápida, los signos vitales rápidamente regresan a la normalidad. En relación al aporte de cristaloides es baja, muy baja. En relación al aporte de sangre bajo, no estamos pensando en transfundir sangre. Bueno, en relación al banco de sangre, la preparación de sangre tiene que cumplir su proceso, hay que hacer su serotipaje, sus pruebas cruzadas, cumplir con la norma, ¿no?, establecida. No es necesario realizar ni pensar en enviar sangre de forma inmediata porque hay un sangrado de 1 litro, ¿no? Y por eso tenemos que reponer con tantos paquetes de sangre, ¿no? O sea, en esa etapa no se debe, tanto de acuerdo a norma y de acuerdo a la condición clínica, no se, no se debe realizar ningún tipo de transfusión sanguínea. Igualmente, en la respuesta transitoria, se cataloga así, cuando existe una pérdida de sangre del 20 al 40%. Estamos hablando en todo caso de 1 litro a 2 litros. Entonces, hablamos de una pérdida moderada y continua, ¿no? Donde la respuesta ya empieza a disminuir, la presión arterial cae, entramos a una taquipnea, ¿no? Entonces, donde la necesidad del aporte de reposición de líquidos cristaloides es alta, y la necesidad de aporte de sangre ya de moderada a alta, ¿no? Igualmente, la preparación de sangre, en este caso, ya nos acepta o nos dice que podemos, bueno, obviamente van a ser los grupos sanguíneos seleccionados o indicados para el paciente, pero que se puede saltar las pruebas cruzadas para luego, de acuerdo a norma en bancos de sangre, continuar con la con las pruebas cruzadas para darle la conformidad de las unidades que van a
que han salido, ¿no? Pero obviamente ya la misma condición clínica ya exige otro tipo de condición. Asimismo, cuando no existe respuesta, se da generalmente cuando la pérdida en porcentaje de sangre es mayor a los 2 litros. Estamos hablando mayor del 40% del volumen de sangre total, donde la necesidad de aportar reposición de líquidos es alta. Y la necesidad de transfusión sanguínea obviamente es inmediata. La preparación de sangre en bancos, en este caso, ya se considera que también pasa a otro tipo de condición, es de emergencia, ¿no? Porque existe hay un ítem en la misma solicitud transfusional donde vemos que hay solicitudes de emergencia. Entonces, estas son las condiciones que la norma también va de la mano con la condición clínica que tiene el paciente y obviamente cuyo diagnóstico en la hoja de solicitud transfusional también va de la mano un diagnóstico, una condición de la solicitud transfusional. Entonces, también este tipo de cosas están coordinadas en los bancos de sangre, así como van relacionados y de la mano con la normativa, ¿no? Asimismo, hay muchas condiciones que tenemos que tener en cuenta. La falta de respuesta a la administración de volúmenes, que se puede dar por diferente tipo de condiciones. Por ejemplo, por pérdidas persistentes de sangre. Uno está reponiendo, pero sigue existiendo una continuidad en la pérdida, ¿no? No hay cese del punto sangrante. Asimismo, los volúmenes de sangre no reconocidos por cierto tipo de zonas o lugares donde se pueda estar dando el sangrado, los estados de choque no hemorrágico, ¿no? Entonces, hay muchas otras condiciones adicionales en la parte clínica también a valorar cuando estamos ante un proceso hemorrágico para poder relacionar o catalogar o clasificar al paciente para tomar en cuenta su reposición. Los factores que modifican la circulación son muchos. Entre ellos a tomar en cuenta están los vasoreceptores, ¿no? O sea, las respuestas lentas a una pérdida sanguínea, las respuestas isquémicas del sistema nervioso central, la secreción de renina, la secreción de vasopresina, la secreción de epinefrina y norepinefrina, y la situación también que está relacionada al uso de cierto tipo de medicamentos relacionados con la coagulación. Los datos que necesitamos tomar en cuenta para determinar el grado de una hemorragia, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es una clasificación bien interesante, bien didáctica, que nos hace ver el grado 1, 2, 3 y 4 para tener en cuenta de una forma muy objetiva los criterios de reposición. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un grado 1 y un grado 2, podemos ver que en estas condiciones no es necesario realizar reposición o transfusión sanguínea. No está indicada la transfusión sanguínea. Entonces, estamos hablando de una pérdida de hasta 1500 ml. Estamos hablando de 1,5 litros. Hasta 1,5 litros no se considera clínicamente ni ante la norma hacer reposición. Por eso que no está indicado, incluso ya aquí estaríamos entrando a un grado para catalogar al paciente de una condición de una anemia aguda. Y muchas veces las solicitudes transfusionales están dadas que diagnóstico, anemia, y solicitud transfusional para transfusión sanguínea. Ante la norma no es una indicación la transfusión sanguínea o no es una condición terapéutica indicada para la solución de una anemia. No está indicado. Pero mucho de este tipo de solicitudes transfusionales son las que recibimos en los bancos de sangre, ¿no?
Los grados de donde se indica la reposición sanguínea son el grado 3 y grado 4, cuando la pérdida de sangre es mayor a 1500, mayor a 1,5 litros, de 1,5 litros a 2 o a más de 2 son los grados 3 y 4. Entonces, en este tipo de pérdida de volumen de sangre está indicado y recién deberíamos de pensar en la solicitud transfusional a los bancos de sangre. A esto se le llama, ¿no?, el uso racional de los hemocomponentes, el uso indicado de cierto tipo de pérdidas o cierto tipo de patologías. Entonces, es importante tomar en cuenta este tipo de condiciones cuando vamos a pensar en reponer hemocomponentes, ¿no? Asimismo, cuando vemos la condición del tratamiento, como habíamos comentado antes, en el grado 1 y grado 2 manejamos soluciones cristaloides, ¿no? De acuerdo a la pérdida sanguínea y a los demás factores adicionales que tienen que ser tomados en cuenta. En cambio, en los grados 3 y 4, estamos siempre hablando de soluciones cristaloides y transfusión sanguínea, donde existen cierto tipo de recomendaciones, entre ellas se dice que por cada 4 unidades o paquetes globulares, como generalmente los conocemos, por cada 4 paquetes de sangre o cada 4 paquetes de concentrado globular, se debe reponer adicionalmente un plasma fresco congelado. O por cada 10 unidades de glóbulos rojos, 5 plaquetas. O sea, 5 unidades de plaquetas, estamos hablando de un pool. Igualmente, la reposición de 1 gramo de calcio por cada 5 unidades de sangre. Es importante tomar en cuenta estos conceptos porque existen en una transfusión masiva por hemorragias, empezamos a tener condiciones hemodilucionales, porque empezamos a colocar o atender al paciente con paquetes globulares, pero empezamos a tener una disminución de factores de la coagulación, una disminución de plaquetas. Entonces, en relación a ello, igualmente el tema se nos va complicando. Entonces, por cada 4 paquetes de sangre, es un dato, es un tip bien interesante, bien técnico, hay que reponer un plasma fresco congelado, ¿no? Y cuando en toda solicitud que se suponga o que se haya programado la solicitud de más de 4 unidades, obviamente ya debe estar yendo acompañado del plasma para que el banco de sangre pueda empezar a preparar o pueda empezar a descongelar, porque tampoco el descongelamiento de plasma es veloz, cumple un proceso, cumple un tiempo, por las condiciones propias normativas, ¿no? Entonces, son aspectos técnicos, básicos, elementales que tenemos que tomar en cuenta en el momento de haber tomado la decisión de transfusión de sangre. Ahora, dentro de estos temas condicionantes de las hemorragias, vemos pues que existe un círculo o un circuito que finalmente se convierte en un círculo vicioso que va a generar una patología o una coagulopatía, ¿no? Entonces, que esta es una condición en la que no se debe de llegar, pero las transfusiones masivas, las hemorragias, generalmente se dan en un circuito vicioso que genera una coagulopatía y la misma reposición de sangre empieza a generar mayor hemorragia para que no haya una condición de sustento, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando empezamos a reponer un proceso hemorrágico, estamos viendo que por obvias razones existe una disminución del gasto cardíaco, ¿no? Esto conlleva a una hipoxia y obviamente se produce la desregulación de la activación simpática
la desactivación del sistema neuroendocrino, la activación de células endoteliales, que a su vez van a producir las trombosis microvasculares. Estas trombosis microvasculares generan la fibrinólisis, entonces y esto va a generar una coagulopatía y se va a generar, en vez de sustentarse o parar una hemorragia, justamente el sistema inmune y su propia condición de la alteración de las de las células que se reactivan, se empieza a generar otra cadena para que para que el sistema inmune mismo no pueda reconocer su propio sistema y genere una hemorragia que no tiene fin. Entonces, es importante por esto tomar en cuenta muchos factores clínicos, muchas condiciones de medio interno que puedan apoyar en la recuperación y en la reposición oportuna y adecuada, sin llegar a coagulopatías por una transfusión masiva de sangre, porque debemos recordar que las transfusiones masivas de sangre generalmente desencadenan pues en procesos fatales para los pacientes, que son las reacciones tardías que muchas veces no se evidencian dentro del área hospitalaria. En el área hospitalaria podemos ver la recuperación del paciente, la reposición volumétrica, la estabilización, pero el paciente es dado de alta y luego de ello no se conoce cuál fue la condición del paciente. Y generalmente son pacientes que presentan reacciones tardías y estas reacciones tardías van no son tomadas en cuenta porque se sigue considerando una reacción tardía cuando el paciente ya está de alta y está en casa. Estando en casa, el paciente genera muchos problemas e inclusive la mayor cantidad de los pacientes que reciben transfusiones masivas mueren dentro del hospital o mueren en casa después del acto. Entonces, por ejemplo, también esa es una estadística escondida. Quizá tengamos una estadística de intrahospitalaria, pero no tenemos la estadística extrahospitalaria. Y generalmente por este problema que el paciente ya se va pues con una alteración del sistema endotelial, una alteración del sistema inmune, con una activación propia de su reacción, que van con una patología, con su coagulopatía. Y muchas enfermedades o condiciones que se ven dentro del hospital. Obviamente, una coagulopatía desencadena con un proceso de hipoxia, con un proceso de hipotermia, con una acidosis metabólica, que generalmente esto ya pues es una tríada de la muerte, ¿no? Estos son pacientes que muy difícilmente se recuperan. Se les puede compensar momentáneamente, sacar de un paro, sacar de un proceso hemorrágico, pero obviamente con serias consecuencias. Entonces, es importante entender estos detalles para poder tener un criterio clínico con seriedad al momento de elegir una transfusión masiva, al momento de entender la condición clínica del paciente obviamente también las patologías adicionales que puede generar una transfusión masiva, porque recordemos que la sangre pues es un elemento vivo, es un elemento celular, es un elemento activo que puede generar muchas alteraciones internamente. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que no solamente es un cuadro que nos dice que en tal porcentaje reponer tanto, a tal porcentaje reponer lo otro. Si esto fuera así que, bueno, pues ya no tendría sentido eh, tantos efectos adversos que tiene la naturaleza propia del ser humano, su condición natural inmune, ¿no? Entonces, esto un tanto solo para que tomemos en cuenta y recordemos, podamos recordar que cada paciente es individual, cada paciente es un caso especial, no son cuadros de porcentajes, no son cuadros de pérdida, tienen que ver con muchos aspectos clínicos propios del paciente, asimismo con la respuesta inmune del paciente. Respecto al sangrado oculto, podemos entender que existen muchas
condiciones, ¿no? Como un neumotórax masivo, como las hemorragias intra y retroperitoneales, las hemorragias pélvicas, hemorragias en músculos y otros, que podrían estar generando o se pudiera estar dando un sangrado oculto, que es necesario tomarlas en cuenta permanentemente al momento de evaluar al paciente, porque pudiéramos estar ante una de esas entidades u otras adicionales relacionadas a estas, para tomar las decisiones, ¿no?, de reposición. Las complicaciones de las transfusiones masivas generalmente radican en la trombocitopenia dilucional, ¿no? Por eso que indicamos que es necesario reponer por cada tantas unidades eh, perfundidas o tantas plaquetas o tantos crioprecipitados o tantos, un hemocomponente que pueda compensar a la cantidad de paquetes globulares que se hubiesen transfundido. Asimismo, la dilución de los factores de coagulación. Obviamente, es importante la infusión de plasma fresco congelado cuando estamos en proceso de reposición. Es necesario empezar a equiparar para no alterar y finalmente que esto pueda llevar igualmente a un desequilibrio y darle continuidad a ese proceso hemorrágico si estamos ante una coagulopatía, porque este tipo de condiciones generan coagulopatías que luego se comportan con la misma condición del paciente, se comportan pues en triadas letales, ¿no? Cuando hablamos de las pérdidas de sangre permisibles, hablamos siempre de un 10%, nosotros en Banco de Sangre hablamos de un 10%, trabajamos con un 10%. Este es un 10%, bueno, nosotros equiparamos como a un donante voluntario de sangre. Un donante voluntario de sangre, por eso que tiene márgenes cuando llega a Banco de Sangre, es pesado, es callado, conocemos su condición, recibimos solamente a pacientes sanos, ¿no? Entonces, porque lo que vamos a hacer es retirarle un promedio del 10% del volumen de sangre total. Esto significa, es un margen totalmente seguro, esto significa que no necesita reponerse ni siquiera un cristaloide, no necesita. Entonces a eso le llamamos el volumen seguro permisible para su extracción, ¿no? Por eso que esto está relacionado al volumen de sangre total, en el que técnicamente sacamos el peso en kilos por 7%. Por ejemplo, si yo peso 70 kilos, multiplicado por 7%, yo tengo probablemente aproximadamente 4.900 ml, 4.9 litros. En resumen, técnicamente hablando, tengo 5 litros de sangre. 5 litros de sangre, la pérdida normal segura de 10% sería medio litro, o sea, 500 ml. Entonces, por eso en esto radica la extracción de sangre en relación a volumen de promedio medio litro. Aunque vamos, si somos exquisitos, podemos ver que la donación de sangre es de 465 ml por 63 ml de anticoagulante, ¿no? Pero técnicamente hablando, es medio litro de sangre que el paciente se le va a extraer. Este volumen está obviamente científicamente programado para que no genere ningún tipo de problema en el momento de la donación de cualquier persona que cumpla los requisitos establecidos de banco de sangre para ser donantes voluntarios. Entonces, este es un promedio en porcentaje permisible, seguro, que no requiere ningún tipo de reposición. Pero estamos hablando en condición de banco de sangre, en condición de paciente sano. Los bancos de sangre trabajamos con pacientes sanos, no trabajamos con pacientes enfermos. Entonces, la condición de la pérdida de sangre permisible en un banco de sangre es totalmente diferente frente a la condición de un paciente hospitalizado en proceso X o con algún tipo de patología. Es totalmente diferente. Vamos a ver algún aspecto. La pérdida de sangre permisible, algunas requieren reposición, ¿no? ¿Por qué requieren reposición? Porque se manejan otro tipo de porcentajes. Por ejemplo, en paciente sano, ya no estamos hablando de una donación de sangre, estamos hablando de un paciente sano. Cuando pierde sangre, aquí le llamamos una pérdida de un volumen permisible.
Decimos, ¿no? El paciente sano puede perder hasta un 30%, eso es permisible. Quiere decir permisible con reposición de algún cristaloide. Pero es un paciente sano, quiere decir que puede perder hasta 1,5 litros un paciente sano, vale decir en un accidente, y solo se le va a reponer con cristaloides. No requiere la reposición de hemocomponentes, no requiere una transfusión sanguínea. En condición clínica promedio de una persona puede perder hasta 20%, quiere decir eso hasta 1 litro, no necesitando una indicación de transfusión de sangre. Ahora, en una condición clínica mala, un paciente mal, obviamente puede perder 10%, a eso le llamamos permisible, sin reposición de transfusión, sino solamente con cristaloides. Es una pérdida de sangre permisible. Entonces, acá hay una condición diferente. Un paciente sano, ya no estamos hablando de un 10% para un sano, que vendría a ser una condición segura, sino hasta un 30%, pero con reposición de líquidos, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos en una condición clínica mala, 10%, pero hay que reponer cristaloides, hay que reponer líquidos. Pero si fuese un paciente sano, ese 10% ya no está hablando de él. Ese 10% ya le correspondería a un paciente sano y no necesita reponerse nada, como es el donante voluntario al que hicimos referencia, que puede retirarse 10% y todo está bien y no pasó nada. No se piensa en reposición de cristaloides, coloides, sangre, de ningún tipo. Pero sí, estamos ya aquí hablando de la condición clínica del paciente, de catalogar una patología, quizá por su condición de edad, sus factores de riesgo y demás, y eso es un paciente que vamos a catalogarlo como una condición mala, ¿no? Pero ese paciente sí requiere de transfusión. Entonces, por eso a eso me refería cuando decía que los cuadritos solos, como cuadritos fríos, no cuentan, porque en un cuadrito que encontremos vamos a ver que la condición de pérdida del volumen del 10% no requiere transfusión, no requiere reposición. ¿Ve que es diferente? Cuando estamos hablando de la condición clínica de un paciente, es totalmente diferente. Por eso que cada paciente es importante, por eso que el acto de la transfusión es un acto médico. Es un acto médico cuyo responsable es el médico tratante, que tiene que valorar todos estos aspectos y todas estas condiciones para no generar problemas en su reposición o problemas de transfusiones masivas o las reacciones de las transfusiones masivas o no generar una cadena, un ciclo vicioso patológico que pueda, al contrario, perjudicar la vida y salud del paciente. Los porcentajes mayores a estos que estamos viendo son los porcentajes que sí requieren de reposición de hemocomponentes. Por encima de estos valores, en este tipo de condiciones, sí se requiere la condición de reposición, transfusión sanguínea. Entonces, un poco hacemos hincapié en este tema, porque aquí nacen las condiciones de acuerdo a norma para manejar o hacer uso racional de los hemocomponentes, porque muchas veces hemos perdido esta condición y empezamos a solicitar como indicación para el paciente, como indicación terapéutica, el uso de transfusiones sanguíneas, cuando el paciente quizá no necesite ser arriesgado de esa forma, porque recordemos que la sangre es un arma de doble filo. Por eso que debe ser utilizado de forma indicada, de forma racional, porque muchas veces sí puede salvar la vida de la gente, la vida de los pacientes, pero muchas veces lo puede perjudicar, incluso llevar a la muerte. Porque existe la condición clínica del paciente, produce muchos tipos de síndromes, condiciones, perturba condiciones naturales, las altera y esto genera pues condicionantes que van a llevar al perjuicio en su salud e incluso a la muerte. Entonces es importante que tengamos en cuenta a la hora de la indicación de un hemocomponente, a la hora de indicar una transfusión a un paciente por una condición, una patología, es importante tener en cuenta muchos factores clínicos del paciente, muchas condiciones propias de la inestabilidad celular, muchas condiciones innatas, naturales, relacionadas a un sistema inmune y más aún cuando los sistemas inmunes están suprimidos, ¿no?
por cierto tipo de patologías y por cierto tipo de medicación. Entonces, es importante tener en cuenta que las indicaciones para este tipo de pacientes tienen que ser bien evaluados. Respecto a los valores de hemoglobina mínimos aceptables, a veces, muchas veces tomamos en cuenta valores relacionados a la hemoglobina, o sea, relacionados al laboratorio. Fríamente empezamos a mirar la hemoglobina y tomamos decisiones de transfusión. Entonces, igualmente, por lo menos como un aporte, es importante entender que ciertos valores aislados no dicen mucho. Es necesario tener en cuenta las condiciones, como habíamos ya hecho bastante hincapié, las condiciones de los pacientes, ¿no? Pero igualmente, a modo de un tip, ¿no? Cuando un paciente está manejando unos gramos de, de hemoglobina, obviamente no debemos de pensar en una transfusión sanguínea si es un paciente sano y ha habido un accidente X y ha perdido sangre por alguna condición. A veces vemos 9 gramos por decilitro y de hemoglobina y estamos pensando ya en la transfusión. Entonces, bajo cierto tipo de aspectos y parámetros, no pensemos hasta unos 9 de hemoglobina, no pensar en transfundir, quizá en una reposición de líquidos, ¿no? Ahora, esto no es igual en un paciente de condición clínica promedio, por edad, por condición, por factores X adicionales que estén registrados, obviamente no hasta los 10 gramos podemos tomarlos en cuenta. Y obviamente en pacientes en condición mala, pacientes con 11 de hemoglobina, obviamente ya es necesario tomar en cuenta si hay una pérdida después de antes de los 11 gramos por decilitro de hemoglobina, recién de repente estar pensando en una transfusión, pero no antes, ¿no? Entonces, cuando esto equiparamos a los diagnósticos de anemia, por ejemplo, hasta en un paciente clínicamente en mala condición, con 11 gramos de hemoglobina, de acuerdo a norma y a condición clínica, no debe de tener como indicación la transfusión de sangre. Y muchas veces a los pacientes catalogados con anemia ya les estamos solicitando transfusión sanguínea. Entonces, es necesario tomar en cuenta estos aspectos y conocer los valores mínimamente aceptados para en pérdidas de sangre que el organismo solo puede tolerar, puede compensar y finalmente puede reponer solo sus propios valores, solos estimulando la condición medular por la necesidad, estimulando sus células nuevas, ¿no? Para que éstas puedan reponer y madurar en torrente sanguíneo, que es un mecanismo natural de compensación propio de las personas. Bueno, les agradezco por haber estado acompañándonos en este momento de poder compartir algunos aspectos relacionados a los bancos de sangre y a las decisiones transfusionales y más aún a las decisiones transfuncionales masivas, que son las que pues generan muchos problemas en los pacientes y atentan contra la vida de los pacientes, ¿no? Las mismas estadísticas a nivel mundial eh, aceptan que toda transfusión masiva generalmente desencadena pues en algo no muy positivo para la salud de, de los pacientes. Gracias por acompañarnos y cualquier pregunta estamos dispuestos a contestar.
Agradecemos la excelente participación de la doctora Judith Coacuno y también a cada uno de los presentes. Les comunico que si desean fortalecer la ponencia, si desean verla otra vez, pueden entrar a la página del institucional, al YouTube institucional del Hospital Regional, para que puedan volver a ver. Mil gracias a todos, mil gracias, doctora Judith.